Muy buenos días, tardes o noches, profesor. Mi nombre es Iván Ruiz, soy físico de formación, trabajo en la Universidad Mayor de San Simón en la Facultad de Ciencias y Tecnología del Departamento de Física. Bien, en este mini video deseo presentarles el modelo matemático simple para el aprendizaje profundo de un perceptrón. A modo de introducción, debo hacer mención que en el diplomado se ha tocado bastante, lo suficiente, dijera, sobre programación de redes neuronales elaborados por el ChatGPT. Pero muy poco hemos hablado acerca del modelo matemático. Es decir, hemos usado como una caja negra, donde hay una entrada, una salida, pero sin ver en esencia qué es lo que está pasando en la caja negra. Creo que es importante saber qué pasa dentro de la caja negra, es decir, el modelo matemático, para poderlo usar con mayor propiedad esta caja negra. Entiendo también que el desarrollo matemático de una red neuronal en la parte matemática es un tanto compleja, que sería imposible de cubrir en un mini video como este. De tal manera que el objetivo de este mini video es desarrollar el modelo matemático aplicado a un perceptrón usando este modelo del backpropagation con una sola entrada, una salida y además utilizando como función de activación la función sigmoide. Bueno, primero, este sería el perceptrón con el que se ha trabajado. Tiene el ingreso X que va asociado a la variable exacta Y, pero la cual ingresa a la red neuronal con el peso W y este bias, donde acá se realiza la combinación lineal de esta variable X en términos del peso y el bias, cuyo resultado es la variable Z, la cual se evalúa con la función de activación F y esta sería la salida de este perceptrón con este peso y este bias. Bien, matemáticamente, entonces la combinación lineal z sería igual al peso por la variable x más el bias y esta variable z se evalúa en la función de activación. Entonces acá tendríamos el valor real de la asociada a la variable x, que sería y el valor predicho por el perceptrón gamma. Para ver el grado de grado de exactitud del perceptrón, se considera este error cuadrático medio E definido como el valor verdadero de salida Y menos el predicho por el perceptrón elevado al cuadrado, donde podemos observar que si este error tiende a cero, lo cual va a ocurrir cuando este valor verdadero menos el predicho por el perceptrón sean aproximadamente iguales y la cual podríamos decir que se hizo una buena predicción. Caso contrario, este E sería muy grande y en este caso podemos decir que lo que predice con el valor verdadero son diferentes. Bien, entonces, el modelo matemático consiste en minimizar este error cuadrático medio en términos de los pesos y de los bias. Y eso es más un tratamiento matemático. Ese tratamiento matemático de minimización se llama, y de entrenamiento se llama el proceso de backpropagation, en la cual este proceso de minimización propone que el valor actual del peso sea igual al peso anterior menos esta constante alfa llamada la tasa de aprendizaje por el gradiente de este error de pérdida respecto del peso W. De manera similar, el bias actual va a ser igual al bias anterior menos la tasa de aprendizaje por el gradiente del error
respecto del bias. Entonces, el problema es básicamente encontrar los gradientes de este error respecto del peso y del bias. Y esto se logra haciendo un poquitito de derivadas, principalmente utilizando la regla de la cadena. Notando que, por ejemplo, en este caso, este error depende de la predicción y resulta que la predicción depende del peso y del bias. Entonces, si queremos hacer esta derivada, primero derivamos respecto de gamma, que sería esto, y derivamos gamma respecto del peso. Pero sin olvidarnos que gamma primero depende de z y z depende del peso W. Por tanto, aquí aplicando nuevamente la regla de la cadena, obtenemos esta expresión. Y resulta que como z es igual al peso x más bias, esta derivada de z respecto del peso es simplemente la variable x. Por tanto, esta derivada del error respecto del peso va a ser 2 veces y menos gamma por la derivada de la función de activación respecto de z multiplicado por la variable x. Actuando de manera similar respecto de b, se obtiene la misma expresión con la única diferencia que la derivada de z respecto de b, en este caso es 1. Por eso es que acá aparece el factor 1. Bien, el siguiente paso es encontrar la derivada de esta función de activación respecto de la variable z. Trabajando con la función de activación del tipo sigmoide, gamma es igual a 1 sobre 1 más e elevado a menos z. Entonces, derivando, aplicando las reglas, en este caso del cociente, esto se eleva al cuadrado y la derivada de todo esto nos da e menos z. Entonces, haciendo un pequeño truco, esto dividiendo en dos factores, obtendríamos esta relación, haciendo el truco de tal manera que esto pasa acá a multiplicar y restar menos 1 y se reproduce exactamente la misma ecuación. Pero resulta que esto es la misma función de activación que se repite acá. Por tanto, podemos concluir que la derivada de la función de activación respecto de z es igual a la función de activación por 1 menos la función de activación. Entonces, esta derivada nosotros la sustituimos en las funciones de iteración. Entonces, acá, justamente en estos casos, y obtenemos estas relaciones que nos permiten actualizar los pesos y los bias en términos ya en concreto de la función activación, como es el caso de la función sigmoide. Y nos dice que el peso actual es igual al anterior menos 2 veces de la constante alfa, del factor de entrenamiento, el valor y predicho, menos el f de z multiplicado por la función de activación, multiplicado por 1 menos la función de activación por la variable x. De la manera similar, el valor actual del bias va a ser al anterior menos todo este mismo factor, pero multiplicado por 1. Entonces, primero se evalúa, primero lo que se hace en este caso en el perceptrón, se da valores aleatorios en W y B y también se asigna un valor para alfa, más o menos menor que 1, en este caso, y se aplica la fórmula y nos da estos valores actuales del peso y del bias. Luego se hace este cambio de variable, el actual lo llamamos al anterior, el actual del bias lo llamamos al anterior bias y la variable z va a ser igual al peso actual multiplicado por x más el bias multiplicado por el valor de bias actual. Y nuevamente se recalcula y este proceso continúa. ¿Cuándo paramos? ¿Cuál es el criterio? Es que en cada paso tenemos que evaluar nuevamente el error. De tal manera que esto tiene que ir disminuyendo con el nuevo valor de z. De tal manera que nosotros podemos parar siempre y cuando esto disminuya y además este error tenga que converger a un valor extremadamente pequeño.
en la cual podemos considerar que nuestro perceptrón ha sido entrenado. Ese es el modelo matemático. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de acá? Si bien este es un procedimiento simple, sencillito, aplicado a un perceptrón con una sola entrada y una salida, pero es el principio para poder generalizar este modelo al caso de una red neuronal que puede tener diferentes capas, como una capa de entrada, una capa oculta, una capa de salida, y además en cada una de estas capas podríamos tener diferentes números de redes neuronales. El modelo sigue siendo el mismo, nada más que en una red neuronal ya no estaríamos hablando de un caso escalar como hemos aplicado para este perceptrón, sino que ya, por ejemplo, la entrada se constituye en un vector. Los pesos se constituyen en matrices, ¿no? Y los vallas también llegan a ser, en este caso, un vector. Y lo que tendríamos que hacer es generalizar estas derivadas que se han mostrado acá. Eso es en cuanto al pequeño video que quise presentar como resultado de todo este curso que hemos estado viendo en el aprendizaje profundo. Agradezco su atención y gracias por todo.